La carretera se extendía en la oscuridad, una cinta de asfalto que parecía no tener fin. Los faros de mi carro apenas iluminaban unos metros adelante antes de ser tragados por la negrura. Era tarde, demasiado tarde para estar en la vía, pero no tenía opción. Debía llegar al entierro. Al de mi esposa. Mis manos estaban frías sobre el volante. No había dormido en días. La fatiga se me metía en los huesos, pero seguía conduciendo. No quería pensar. No quería recordar. Pero los recuerdos venían solos. Veía su sonrisa en mi mente. Su risa suave. Sus ojos cuando me miraban con amor. Apreté la mandíbula. No. No iba a pensar en eso. El reloj del tablero parpadeaba, 2:43 de la madrugada. Me sentía extraño. Vacío. Como si estuviera flotando en esa carretera solitaria. Como si ya no existiera nada fuera de esa oscuridad. El silencio era absoluto. Solo el motor del auto y el rumor sordo de las llantas sobre el asfalto llenaban el aire. La luna se ocultaba tras una densa capa de nubes, y los árboles a los lados del camino parecían figuras distorsionadas, sombras estiradas por la velocidad y la tenue luz de los faros. De vez en cuando, pasaba por pequeños pueblos dormidos, sin más rastro de vida que algunas ventanas iluminadas. Pensaba en detenerme, en descansar un momento, pero la idea de quedarme solo con mis pensamientos en la inmovilidad de un motel de carretera me resultaba insoportable. Así que seguí adelante, dejando atrás cualquier refugio, sumergiéndome más en la noche infinita. De repente, el reflejo de algo en el retrovisor llamó mi atención. Giré la vista, pero no vi nada. Solo mi propio rostro pálido, ojeroso, espectral bajo la tenue iluminación del tablero. El volante crujió bajo la presión de mis dedos. Intenté concentrarme en la carretera. En lo tangible. En lo real. Pero algo, en algún rincón de mi mente, me decía que algo iba mal. Que algo me estaba esperando más adelante. La carretera se estiraba ante mí como una lengua negra que se perdía en la oscuridad. El sonido constante del motor parecía estar desvaneciéndose, arrastrándose, como si la misma noche lo estuviera tragando. El aire dentro del auto se volvía más espeso, casi imposible de respirar. Estaba atrapado, pero no sabía en qué. No sabía si era la fatiga, el dolor, o algo más, algo que se estaba colando en mi cabeza como una niebla invisible. La niebla. Había algo raro en la niebla que empezaba a envolver el auto. No había sido tan densa antes, pero ahora se acumulaba a los costados de la carretera, cubriéndola de forma irregular, como si el asfalto se estuviera desvaneciendo bajo ella. Las sombras que se proyectaban desde los árboles parecían alargarse, estirarse, como si intentaran alcanzar el vehículo, y cada vez que pasaba por una curva, parecía que esas sombras se movían en el rabillo de mi ojo, pero al mirar directamente, no había nada. Con un suspiro, traté de concentrarme. No podía permitirme perder el control. No aquí. No ahora. La carretera seguía siendo la misma, pero mi mente no podía dejar de distorsionar todo a su alrededor. El reloj del tablero parpadeó. 2:47 de la madrugada. El tiempo parecía resbalar entre mis dedos, sin lógica, sin ritmo. Todo había perdido la estructura que solía tener. A cada kilómetro, los faros del auto iluminaban fragmentos del paisaje, pero siempre de forma incompleta, como si se tratara de un rompecabezas. Todo parecía estar a medio hacer, a medio entender. Los bordes de los árboles, las señales de tránsito, incluso el asfalto, todo parecía estar fuera de lugar, aunque de alguna manera seguía siendo reconocible. La carretera era como una mentira repetida, una y otra vez, tan familiar y al mismo tiempo tan ajena. El faro izquierdo parpadeó. Un parpadeo, casi imperceptible, pero estaba seguro de que lo había visto. No me asustó, al principio. Pensé que tal vez la fatiga me estaba afectando más de lo que imaginaba. Pero no. Algo no estaba bien. El auto comenzó a temblar ligeramente, como si respondiera a algo que yo no podía ver, algo que estaba justo fuera de mi campo de visión. El ambiente se volvió más denso, casi viscoso. Un par de veces,
Tuve la sensación de que la carretera misma se curvaba de manera extraña, como si los bordes del camino estuvieran distorsionados, como si todo fuera una especie de espejismo. O, tal vez, algo mucho peor. Los árboles a los costados parecían cambiar, como si se deshicieran en figuras que no alcanzaba a distinguir bien. A veces, en los momentos más fugaces, sentí que podía escuchar susurros, voces, pero no venían de ninguna parte en concreto. No podían ser reales. Las luces del auto se volvieron ineficaces. Iluminaban solo un par de metros, como si la carretera estuviera absorbiendo la luz, dejándome en un vacío de sombras profundas. Miré el retrovisor. No había nada. Solo el reflejo de mi rostro, pálido, desencajado. Pero había algo en él. Algo en los ojos. No sabía si era la fatiga o si la luz me jugaba una mala pasada, pero mis propios ojos me parecían vacíos, ajenos. Y por un instante, esa imagen no fue mía. Como si no me perteneciera. La respiración comenzó a acelerarse. El aire, pesado y cargado, se colaba entre mis dientes. No podía pensar con claridad. Está bien. Solo sigue adelante, me repetí. Pero cada vez que miraba hacia el frente, me sentía como si estuviera siendo observado. No era una sensación normal. Era más como si los ojos de algo, de alguien, me estuvieran atravesando desde la oscuridad. Pasé por un pequeño pueblo. O al menos eso creí. Las luces de las casas brillaban débilmente, pero todo estaba en silencio. No se veía nadie en las calles. Las ventanas estaban cerradas, como si el mundo entero estuviera dormido, sin movimiento. Por un momento, me sentí aliviado. Como si esa quietud pudiera traerme algo de paz. Pero entonces, en el reflejo del espejo, vi algo más. No era nada específico, solo un movimiento. Una sombra que cruzaba rápidamente por la calle, justo fuera de mi alcance. ¿Quién estaba ahí? La niebla se espesó de nuevo, como si lo que fuera a aparecer estuviera llegando. Pero no era eso. No era una figura física lo que sentía que se aproximaba. Era una presión, como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso a medida que avanzaba, como si me estuviera tragando. La carretera continuaba, pero algo dentro de mí sabía que ya no estaba en el mismo lugar. No era el mismo viaje. No era el mismo mundo. Miré hacia el frente. La carretera no terminaba. No había señal de que fuera a terminar. Las luces del auto iluminaban solo una franja estrecha de asfalto. Pero ahora todo parecía distorsionado, como si las sombras de los árboles estuvieran más cerca de lo que deberían, como si el mundo a mi alrededor se estuviera colapsando sobre sí mismo, acercándose a mí. De repente, un ruido. Un sonido agudo, como un chirrido metálico, rasgó el aire. Los frenos. No había tocado los frenos, pero el auto comenzó a desacelerar. Algo estaba frenando el vehículo por sí mismo, como si hubiera algo atrapado en los engranajes, algo que no debía estar allí. El volante se tensó, como si tratara de dirigirme hacia un lugar que no reconocía, hacia un desvío que no había visto antes. El carro giró levemente, como si algo o alguien lo estuviera guiando. El faro derecho volvió a parpadear, y esta vez no lo ignoré. Algo estaba mal. En mi estómago se formó una bola pesada, un nudo que no sabía cómo soltar. Miré al frente, buscando algo que pudiera explicarlo, pero lo único que vi fue más niebla, más sombras que se arrastraban y cambiaban de forma. Y en el silencio absoluto, escuché una voz, suave, tan suave que pensé que había sido mi propia mente jugando trucos. ¿Te acuerdas de ella? Me congelé. No podía ver de dónde venía, pero esa voz me era tan familiar, como si la conociera de toda la vida. Quise ignorarla. Quise seguir adelante. Pero sabía que no podría. No aquí. No en este lugar. Las sombras avanzaban. La niebla me rodeaba. Algo estaba cambiando, pero yo no sabía qué. Todo comenzó a desmoronarse. La niebla ya no era solo un manto que cubría el asfalto. Era un muro denso que me envolvía, que se tragaba el mundo. Cada vez que intentaba mirar más allá de los faros, la luz parecía disolverse en la neblina como agua en la tierra.
No podía ver más que sombras borrosas que se estiraban hacia el vacío. Y en ese vacío, algo me estaba esperando. Algo que se alimentaba de la desesperación que se iba apoderando de mí. Los ruidos comenzaron a distorsionarse, como si el sonido fuera un reflejo de lo que sentía en mi mente. El motor del auto retumbaba, pero ya no era un sonido familiar. Sonaba diferente, como si estuviera vibrando en una frecuencia equivocada, una que no podía comprender. El crujido de los neumáticos sobre el asfalto, la leve presión del volante, todo se mezclaba en una cacofonía de sonidos que me hacían preguntarme si realmente estaba aquí. Si aún estaba en este mundo. O si ya había cruzado al otro lado. Miré el reloj del tablero. 3:04 de la madrugada. El tiempo pasaba, pero era como si no lo estuviera viviendo. Cada minuto era una eternidad. Y en cada uno de esos minutos, el mundo se desintegraba un poco más. Los árboles a los costados de la carretera se volvían figuras fantasmales. No eran simples árboles. Eran algo más. Algo que observaba, que acechaba en las sombras. No era la luz la que los deformaba, era el miedo que se estaba filtrando en todo. La luz del faro izquierdo comenzó a fallar. No parpadeaba. No simplemente se apagaba de vez en cuando. Ahora parecía vacilar en una especie de lucha, como si algo estuviera tratando de apoderarse de él. Como si la propia luz estuviera siendo absorbida por la oscuridad. Mi respiración se volvió irregular, un golpeteo de aire entrecortado que me hacía sentir aún más extraño, más perdido. De repente, sentí un tirón en el volante. Fue como un tirón que no venía de mis manos, sino de algo que estaba dentro del carro. Algo que no debía estar allí. Giré el volante con fuerza, intentando corregir el curso, pero sentí como si la carretera se estuviera doblando, cambiando bajo mis ruedas. Los árboles a mi alrededor parecían inclinarse hacia el vehículo, como si quisieran aplastarme, como si la propia tierra quisiera tragármelo todo. El aire se espesó. La niebla se hizo más densa, más opresiva. Ya no era una capa difusa que cubría la carretera. Era una masa pegajosa que se arrastraba sobre el vehículo, que me rodeaba, que me apretaba, que me hacía sentir como si el aire mismo estuviera intentando sofocarme. Miré hacia el espejo retrovisor, como un impulso, como si algo me empujara a hacerlo. Lo vi. Lo vi en el reflejo del espejo. No estaba solo. No estaba solo en el auto. Era ella. Mi corazón dio un vuelco en el pecho, y de inmediato sentí una oleada de terror que me recorrió entero. Pero no podía estar allí. No podía ser ella. Ella ya no estaba. Había estado en el accidente. Había estado muerta. Pero allí estaba. Su rostro estaba en el espejo. Su cabello caía sobre sus hombros, sus ojos fijos en los míos. Pero no era la misma. Algo había cambiado. Sus ojos, esa mirada que siempre había sido tan cálida, tan llena de amor, ahora estaban vacíos. Sin vida. Como si me estuviera mirando desde un lugar donde el tiempo ya no existía. Me giré hacia el asiento del copiloto, pero no había nada. Solo el vacío. No podía respirar. No podía pensar. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, como si la realidad misma estuviera desgarrándose. Un temblor recorrió mi cuerpo, pero no era frío. Era el temblor de algo mucho más profundo. Algo que se estaba manifestando dentro de mí. No podía. No podía estar pasando esto. Estaba delirando. Estaba demasiado cansado. Necesitaba dejar de pensar. Necesitaba seguir conduciendo. Pensé en pisar el acelerador, en huir de aquello. Pero cuando miré al frente, la carretera ya no estaba allí. No había camino. Solo un precipicio. Un abismo negro que se abría ante mí, esperando engullirlo todo. Un paso más y caería, arrastrado por la oscuridad que había estado siguiendo mis pasos. Un abismo que no solo era físico, sino algo más profundo. Algo más terrible. No podía detener el auto. No podía frenar. La niebla era tan espesa, tan asfixiante, que no veía nada más allá de unos pocos metros, pero sabía lo que estaba allí.
Sabía lo que me estaba esperando. Me sentí como si estuviera siendo arrastrado, como si todo el peso de mis actos me estuviera alcanzando, colapsando sobre mí. Apreté los dientes. No podía perder el control. No aquí. No ahora. La radio comenzó a emitir estática. La voz que salía de los altavoces no era una voz humana. Era una mezcla de susurros, distorsionada, casi incomprensible. Pero lo entendí. O al menos creí entenderlo. La voz me decía algo que no quería escuchar. Es tu culpa. Me detuve, o más bien, sentí que el auto se detenía. Pero no estaba seguro. No sabía si había frenado yo, o si algo más había hecho que el auto se quedara quieto. Mi respiración se aceleró aún más. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Mis ojos recorrían el interior del vehículo, buscando algo, buscando una respuesta. Pero no había nada. Solo el vacío. La niebla me rodeaba, cerrándose sobre mí. Los árboles, las sombras, el vacío, todo me estaba aplastando. Y en ese momento, algo dentro de mí lo comprendió. Lo supe. Lo supe con una claridad aterradora. Yo no estaba conduciendo hacia el entierro. Yo no estaba conduciendo hacia ningún lado. Estaba en medio de un lugar que no podía comprender, entre dos mundos, atrapado en la niebla, esperando lo inevitable. Y lo peor de todo es que sabía lo que había hecho. Lo había hecho yo. No la carretera. No el accidente. Yo lo había hecho. Y la culpa estaba aquí, conmigo. En este carro, en esta niebla, en este abismo. Es tu culpa, repetía la voz. Y esta vez no pude negar lo que me estaba diciendo. Me estaba hundiendo en el abismo. Y no había forma de salir. La oscuridad era absoluta, más densa que nunca, y el tiempo se había vuelto irrelevante. El reloj del tablero ya no funcionaba. No marcaba nada. El minutero y el segundero se habían detenido, igual que mi respiración. No importaba cuánto mirara, no podía distinguir nada. No había horizonte. Solo la niebla. Solo el vacío. Me sentía atrapado, como si mi propia mente me hubiera condenado a estar aquí, en este limbo de desesperación. Mi cuerpo estaba tenso, pero no podía moverme. Mis manos estaban pegadas al volante, y el auto ya no se deslizaba por la carretera. Ya no había carretera. Todo se había desvanecido. Solo quedaba el carro, suspendido en el vacío, flotando en una nada absoluta. Es tu culpa. Las palabras seguían resonando en mi cabeza. No era solo la voz de la radio, que seguía zumbando con su estática. Eran mis propios pensamientos, gritando en mis oídos. La culpa me devoraba, me rodeaba. Estaba dentro y afuera, como si fuera una sombra pegada a mi piel, incapaz de escapar. Me miré las manos. Estaban temblando. La piel de mis dedos se veía blanca, tensa, como si estuviera luchando por mantenerse atada a mí. Porque no podía liberarme de esto. Porque no podía ver más allá de la niebla. Sentí que algo se movía a mi alrededor, algo en la oscuridad. No lo vi, pero lo sentí, como una presencia que se deslizaba entre los recovecos del aire. Un leve murmullo, como si alguien estuviera respirando cerca de mí, justo detrás de mi cuello. Pero no había nadie. Nadie más. Solo yo. Solo la oscuridad. De repente, un ruido rompió el silencio. Un ruido desgarrador. Un golpe. Un estruendo. Un sonido de metal chocando con algo que no pude identificar. Miré hacia todos lados, pero no había nada más que la niebla envolviéndolo todo. Mi corazón se aceleró. Algo estaba allí. Algo me observaba. Algo o alguien. Entonces, una imagen surgió de la nada. De forma abrupta, como si se proyectara en mi mente a través de un espejo roto. Su rostro. El rostro de ella. Mi esposa. No era un rostro claro. Era borroso, como si estuviera sumido en las sombras. Sus ojos me miraban fijamente, y aunque no podía ver su expresión, sentí su dolor. Sentí su tristeza.
sentí su acusación. Esos ojos que siempre me habían amado, ahora eran oscuros, vacíos. Sus labios se movían, pero no podía escuchar nada. Todo estaba en silencio, como si el sonido hubiera muerto en el instante en que esa imagen apareció. Mi pecho se apretó. Un peso insoportable se colocó sobre mi cuerpo, y me sentí aplastado por la culpa. La culpa que ya no podía ignorar, la culpa que se había apoderado de cada rincón de mi ser. «Perdóname». ¿Había sido ella quien susurró esas palabras? ¿O era yo quien las había pronunciado en voz baja? No lo sabía. No podía saberlo. Las palabras flotaban en el aire, arrastradas por la niebla, como una promesa rota. Pero de repente, algo cambió. La imagen se distorsionó. Ya no era su rostro, ya no era ella. Era otra cosa. Algo grotesco. Algo que no podía comprender. Sus ojos se abrieron de par en par, más grandes, más vacíos. Y su boca se estiró, deformada en una mueca que no parecía humana. Gritaba. O al menos, eso creí que hacía, pero el sonido se quedó atrapado en un lugar lejano. Solo podía ver su rostro retorcido, invadido por una oscuridad que lo devoraba por completo. Me giré violentamente hacia la ventana, buscando algo, buscando una salida. Pero la niebla lo cubría todo. No había nada más que ese maldito manto blanco que me estaba envolviendo, como si quisiera succionar todo de mí. Me sentía como si fuera una simple sombra, desvaneciéndose en la nada. El auto comenzó a moverse solo. No era yo quien conducía, no podía hacerlo. Las llantas crujieron sobre el asfalto, y el carro empezó a avanzar, arrastrado por algo que no comprendía. No podía controlar nada. Solo el volante, pero no lo controlaba. Estaba siendo arrastrado. Arrastrado hacia algo. Sentí un tirón en el estómago. Un dolor punzante. Como si me estuvieran arrancando algo de adentro. Era una sensación extraña, como si algo estuviera abriéndose paso a través de mi cuerpo. Y entonces lo entendí. Lo comprendí con una claridad aterradora. Era la culpa. La culpa se estaba manifestando. Se estaba materializando dentro de mí, convirtiéndose en algo que no podía contener. La había llevado dentro de mí durante tanto tiempo, y ahora me estaba consumiendo. Estaba surgiendo, expandiéndose, tomando forma. La niebla se empezó a despejar, pero lo que apareció no era el paisaje que esperaba. No era el camino hacia mi ciudad natal. Era algo mucho peor. Vi el borde de un precipicio. Un barranco enorme que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y allí, al borde de la caída, vi el carro. El carro que había perdido el control. El carro que había causado el accidente. Era el mismo. Lo supe en el instante en que lo vi. Era el carro que había conducido aquella noche, el mismo carro en el que nos condené a ambos. Mi respiración se aceleró aún más. Un sudor frío comenzó a brotar de mi frente. Mis manos, apretadas contra el volante, temblaban sin cesar. Sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera aplastando desde adentro. Mis pensamientos eran fragmentos, destellos que no podían unirse. No podía pensar con claridad. Todo se volvía difuso. Me miré al espejo retrovisor, casi esperando ver algo. Algo que me dijera que todo esto era una pesadilla. Pero lo que vi me heló la sangre. No era mi rostro. No era el rostro de quien yo pensaba que era. No. Era algo más. Algo distorsionado, como una mezcla entre mi rostro y el de ella. Como si nuestros rostros se fusionaran, condenados a ser uno. La imagen era incomprensible, rota. Mis ojos. No podía ver mis propios ojos. Solo la nada. Solo el vacío. Fue entonces cuando entendí. No había escapatoria. La oscuridad me había alcanzado. Y no había vuelta atrás.